Bien, parece que la burbuja inmobiliaria ha explotado, sin embargo, en los mercados no lo estamos viendo reflejado, ya que en los últimos días hemos tenido un comportamiento bastante positivo que analizaremos a continuación y veremos si se trata de un fake out, una salida manipulatoria por parte de las instituciones para intentar volver a meter un poco de FOMO a los inversores o si por el contrario ya se trata de una posible buena entrada de cara al futuro. Como siempre, antes de nada, recordaros a los nuevos que podéis participar en un sorteo de $100 de USDT que regalamos en cada vídeo para que podáis sobrellevar un poquito mejor este bear market. Los únicos requisitos: estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y cuando acabéis de verlo ponernos vuestra opinión en comentarios. Bien, nos vamos directamente a los gráficos, donde podemos que Bitcoin acaba de hacer hace unas horas un máximo superior al máximo anterior de la misma estructura en la que llevamos durante toda esta semana. Pudimos ver una gran rotura de esa línea de tendencia bajista, produciendo un aumento brutal del precio hasta esos $21.000, donde, como podéis ver, teníamos marcadas esas posibles zonas de entrada en short, tanto en esos $21.000 justos como aproximadamente en los 21.200, ¿no? Por si había algún tipo de variación del precio, bastante volatilidad, etcétera. Como veis, tuvimos una entrada prácticamente perfecta en esta primera zona y estamos esperando que ahora el precio vuelva a retestear esta zona de los 20.300, 20.200 $. Obviamente ya tenemos nuestra operación en beneficio, la protegemos y si el precio por cualquier motivo se da la vuelta y vuelve a buscar otro máximo superior, ya tendremos algo de profit. Pero por otra parte, ya sabéis que estamos buscando durante estos días más a medio plazo una estructura más bajista, teniendo en cuenta el rango en el que estábamos desde hace unas semanas y que esta salida por la parte de arriba podría ser solamente una toma de liquidez, una manipulación institucional para que posteriormente se produzca un reingreso en el rango anterior y se busque la parte inferior sobre los $18.600. Esta es la opción que más estamos barajando últimamente, ya que de cara a cómo está la economía mundial, que seguramente en los próximos días sigan subiendo las tasas de interés, por mucho que tengamos estos rebotes, no cambia nada de la situación macro en la que nos encontramos. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta también esta zona de aquí, sobre esos 22.200, 22.800, que sería ya ese límite donde si el precio de Bitcoin logra ponerse por encima, en ese momento sí que cambiaremos nuestra perspectiva a un poco más alcista, ya que estaría cambiando completamente la estructura. Y antes de continuar con el análisis, ya por fin puedo presentaros nuestro equipo para el campeonato de trading de Bitget, que reparte $2 millones en premios. En el pasado muchas comunidades llegaron a repartirse hasta $1 millón y podéis participar de forma completamente gratuita y entrando en nuestro equipo privado. Sí, va a ser un equipo solamente para nuestra comunidad, la comunidad del canal del Diario Cripto y nuestros grupos de Telegram de Nova Trading, y podréis participar de forma completamente gratuita con nosotros y llevaros un dinero completamente gratis. Lo único que tenéis que hacer es registraros con el enlace que tenéis en la descripción. Después visitaríais en Bitget, donde pone aquí arriba KCGI 2022, pincharíais, veríais todas las fechas de cuando empezamos y todo esto. Aún tenemos un mes para registrarnos, así que hay tiempo de sobra hasta que empiece el torneo. Tenéis por aquí también toda la información y después, para participar, solamente tendréis que pasar $300 que tenéis en vuestra cuenta spot a la cuenta de futuros, que serían los $300 con los que iríais operando, haciendo vuestras operaciones en el torneo. Básicamente es como si operarais de forma normal, pero al estar apuntados al torneo también participaríais
usáis para ganar un porcentaje del premio que obtengamos. Si ya operáis en Bitget, simplemente tenéis que pasar esos $300 a la cuenta de futuros y apuntaros en nuestro equipo. Y ya estaría, no tendríais que hacer nada más diferente a lo que ya hacéis día a día. Solo que optaríais a poder ganar un dinero completamente gratuito que si quedamos bien posicionados podría ser muchísimo. No dice aquí cómo tenemos que hacer para transferir, vais aquí a transfer y pasáis pues esos $300 de vuestra cuenta de spot a la cuenta de futuros. Como os decía, ya tenemos el equipo creado y os dejaremos los enlaces en la descripción y también el código de invitación al equipo, que es este de aquí, que obviamente también os lo dejaré por ahí abajo. Es completamente gratis, solamente tenéis que hacer lo que ya hacéis día a día y podéis ganar un dinero extra. Y ahora seguimos con el análisis. Si nos vamos a temporalidades más altas, también podemos ver claramente dónde están esas zonas con mayor liquidez y acumulación de los precios. De momento no podemos confirmar aún que hayamos salido de esta zona y justo lo que estaba comentando de esos $22.800 más o menos, que en el momento que nos pusiéramos por encima, como veis, tendríamos ya un vacío de liquidez en toda la zona bastante amplio que nos llevaría directamente a esos $29.000, $30.000. Esa es la zona que yo creo que como mucho podría llegar el Bitcoin, al menos en los próximos meses, no más arriba, pero sí que sería bueno que al menos el precio consolidara por toda esta zona de cara a una posible recuperación en el futuro, porque ya veis que si perdemos estas zonas no tenemos nada de soporte en esa caída y podríamos ver a precios que nadie se esperaba ya para Bitcoin. En cuanto al valor del dólar, ya sabéis que es uno de los indicadores a revisar si hacemos trading o operamos con Bitcoin, porque siempre tiene una correlación contraria. Parece que hemos encontrado un pequeño soporte en esta zona de los 109, 110 y podríamos estar lateralizando hasta tocar con esta línea de tendencia alcista. En el caso de que lleguemos a romperla y empecemos a caer, ahí sí que podríamos ver subidas más importantes para Bitcoin. La otra opción es que consolidemos y sigamos nuestro recorrido alcista, y en ese momento podría producirse una rotura a la baja de esos soportes de los $18.000 para Bitcoin. Por otro lado, tenemos al SP500 cerrando el día de ayer viernes con una vela muy positiva, justo contactando con esa primera línea de tendencia bajista, y veremos qué ocurre tanto en los pre-markets como en la apertura del lunes, que será muy importante, ya que como podéis ver también estamos no solo contactando con esa línea de tendencia bajista, sino que también estamos en una zona de mucha resistencia, como podemos ver por aquí. Así que mucho ojo a la hora de ponernos alcistas en este punto, ya que el precio podría estar contrayéndose en esta zona antes de decidir si romper al alza o volver a estos niveles de los $3.700. Esto es lo que más deberíamos tener en cuenta de cara a la apertura de mercados el lunes. El fin de semana para las criptomonedas, que están 24/7 abiertas, debería pintar más tranquilo viendo ese cierre tan positivo del SP500. Así que en mi caso solamente estoy controlando esta pequeña estructura, esta cuña inclinada hacia arriba que está formando Bitcoin y que tiene un porcentaje más alto de romper hacia abajo, pero eso no nos asegura al 100% que vaya a hacerlo. Así que me parece la estructura que deberíamos estudiar y operar durante este fin de semana, esperando, como digo, a esa apertura de los mercados el lunes, que sin duda podría traer mucha volatilidad en el mercado la próxima semana. Para finalizar, recordad registraros en nuestro equipo para el torneo de trading en Bitget. Tenéis absolutamente todos los datos en la descripción y no os olvidéis participar en ese sorteo de $100 en USDT para aquellos que estéis suscritos al canal, le hayáis dado un buen like a este vídeo y nos pongáis vuestra opinión por comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.